Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un video del Assassin's Creed Mobile, que ya tiene su nombre oficial, se va a llamar Assassin's Creed Jade, o sea, le van a quitar el codename, o sea, el código Jade, o sea, va a quedar como Assassin's Creed Jade oficialmente, aunque hubiera sido mejor Mobile, bueno, en fin. Le pusieron así a este excelente juego, como ustedes saben, en videos anteriores cuando subí video de Assassin's Creed Mobile, pues mostramos actualmente gameplay del juego, mostramos incluso la opción de cómo se descarga completamente el juego, y este es uno de los trailers oficiales que se ha demostrado del juego ahorita, al día de hoy. Pues lo han pasado por Twitter, la gente, así que bueno, en fin, el Assassin's Creed Mobile, como ustedes saben, se espera para 2024, a más tardar, no creo que salga en 2023, porque recuerden que Ubisoft tiene dos juegos que van a salir en 2023, que uno ya es el Rainbow Six, que en esta semana que viene ya va a salir oficialmente su lanzamiento anticipado, y luego The Division, que saldrá a finales del año 2023, cerca de noviembre y diciembre. Ok, pues hablemos de esto porque mucha gente tal vez no lo sabe, mucha gente anda un poco despistada, pero el Assassin's Creed va a tener una beta, bueno, una segunda beta. Hemos tenido alrededor del propio Assassin's Creed, han habido dos alfas, una beta y vamos para la segunda beta, en teoría. Así que sí, serían un total de 4 pruebas que se han dado actualmente en dispositivos móviles. Ok, esta prueba será para dispositivos Apple y Android, si no estoy mal. Y pues el juego ya se ha estado probando completamente en dispositivos Android sin problema alguno. Yo lo digo porque la gente tal vez no anda muy informada, pero bueno, en fin, incluso aquí lo dice, que la siguiente beta número 2 estará actualmente llegando ya dentro de poco. Nos van a dar más información en las fechas posteriores que nos han comentado. Seguramente, teniendo en cuenta de cómo lo han anunciado, lo más tardar creo que va a ser en septiembre, esta beta 2, la cual subiremos posiblemente la manera de cómo tener la opción de descargarla. De momento, lo más importante siempre es registrarse en la web oficial. Recuerden que este juego lo lleva Ubisoft con Level Infinite y pues utilizan el motor gráfico Unreal Engine. Ok, pues cuando yo tuve la oportunidad de probarlo, puedo decir de que el juego básicamente es un Assassin's Creed hecho y derecho para dispositivos móviles, muy elaborado, con el sistema de personalización incluso de tu propio personaje, lo que quieres crear o lo que quieres recrear incluso. Empezamos siempre con un típico tutorial, nivel máximo del personaje, las habilidades al máximo, también todo eso repercute completamente en el mismo personaje en sí, así que me parece perfecto. En fin, teniendo en cuenta que Assassin's Creed es una saga muy reconocida por Ubisoft, una de las IP más grandes de Ubisoft, pues teniendo en cuenta lo posible que puede causar esto para la gente y para la comunidad. En los visuales podemos ver actualmente este gameplay, pues yo lo grabé oficialmente en dispositivo Android. Por si preguntan qué dispositivo Android estaba utilizando, pues es un Snapdragon 8 generación 2, así que bueno, no hay mucho que decir. Pero bueno, es normal, normalmente siempre les he comentado que es mejor para ser creador de contenido tener la oportunidad de tener lo mejor de lo mejor en dispositivos, ya sea Apple o dispositivos Android. Normalmente yo tengo los dos para traerles la mayor calidad de contenido y para tener la oportunidad de probar todas las betas posibles para que ustedes puedan visualizar completamente todo el gameplay destacado. En fin, el juego se basa en lo típico, sigilo, matar, asesinar y de todo. Lo que ustedes están viendo, las mecánicas típicas de un Assassin's Creed, va a tener un modo historia, un modo multijugador, un PvE, un PvP y demás. Así que vamos a ver qué se cuece. Bueno, la verdad es que me apetece decir de que las misiones del Assassin's Creed Mobile van a ser parecidas a las del Unity, que lo querían hacer con 4 personajes, que cosa que me parece perfecto, las cosas como son. Por ejemplo, si queréis armar un squad de 4 y hacer misiones o hacer lo que son incursiones con tu equipo, se va a poder hacer. Y el sistema de ataque, el sistema de movilidad del juego, el sistema de personalización es muy logrado, muy grande por parte de la gente de Ubisoft. Y es que también Level Infinite lo ha hecho muy bien. Tenés obviamente algunos visuales muy destacados y no me creo que esto esté en dispositivos móviles, o sea, lo están logrando. Y como ustedes saben, ya no tenemos muchos juegos así de, podríamos decir, mundo abierto o con modo campaña bien establecidos. Normalmente todo siempre termina siendo multijugador competitivo, que si shooters, que si obviamente juegos de carreras y demás, pero tener un juego al estilo Assassin's Creed viene súper bien. Y es que lo ha elaborado muy bien Ubisoft. Yo lo que les recomiendo es que ya como va a salir este juego en su segunda beta y luego tendremos posiblemente una última beta, luego lanzamiento anticipado y luego lanzamiento global, pues recomiendo poder tener la oportunidad de jugarlo. La monetización va a ser, creo que parecida en el sistema de algunos juegos con el temático, bueno, con la temática de Diablo, podríamos decirlo de esta manera, que pues
vas a adquirir algunos aditamentos para tu personaje y visualmente se va a ver muy bien, entre unas que otras armas que le vas a ir poder mejorar. El grindeo, porque como ustedes saben, en este tipo de juegos de mundo abierto, el grindeo es lo más importante, haciendo misiones, repitiendo algunas que otras misiones, como el modo campaña, algunos jefes, subjefes y demás, que es lo importante de esto a destacar de este grandioso juego. Cosa que me parece muy detallado de decir. En lo que yo he podido probar, mis expectativas del juego son muy altas. Honestamente, han demostrado de que Assassin's Creed Mobile va a poder ser un excelente juego. Y pues lo más recomendado y lo más importante, además de todo esto, es sencillamente pues tener objetividad acerca de este juego que va a estar saliendo. Sé que salió un Assassin's Creed hace mucho tiempo llamado el Identity para dispositivos móviles, que era de pago, pero lo supera por mucho, con muchas creces actualmente este juego, que no han ni terminado de salir y ya me convenció. Incluso el sistema de parkour es muy bueno. Aquí incluso pues tenemos el sistema de personalización, porque si me preguntan, el sistema de personalización es muy completo para lo que se pudo ver en la beta posteriormente. E incluso se va a poder customizar algunos que otros aspectos, como pueden visualizar a la parte izquierda, como lo que es tu cara o demás, tu cabello. Y en fin, son cosas de gusto de colores para cada persona que pues lo destaca. Ya después tenemos el típico sistema de sigilo que tenemos como asesino, el credo del asesino, y me parece perfecto. Pues Assassin's Creed Mobile nos está demostrando lo que a muchos han querido en un juego de dispositivo móvil, un juego de asesinos, gratuito por cierto, o sea, tendrá un sistema de monetización, pero va a ser gratuito, no vas a estar gastando 60, 70 dólares por un juego de dispositivo móvil. Creo que tiene la calidad de un AAA para ser un Assassin's Creed de dispositivo móvil, y también teniendo en cuenta de que el mismo juego está desarrollado por pues gente que sabe muy bien lo que es el desarrollo de juegos chinos. Y pues las animaciones, el sistema de asesinato, sistema de sigilo, sistema de personalización de armas, creo que está muy bien logrado, cosa que tenemos tiempo de no ver este tipo de cosas actualmente en dispositivos móviles, y creo que hay que aprovecharlo y de alguna manera pues disfrutarlo, porque honestamente yo sé que este juego pueda que lo terminen haciendo como un juego de servicio, pero bueno, la verdad es que hay que disfrutarlo, jugar la campaña, jugar sus misiones secundarias y pues disfrutar básicamente del aspecto del mismo, o sea, cosa que me parece perfecto. En fin, son cosas a tener muy en cuenta y decirlo que es lo más importante. Claro que sí, señores. En fin, este ha sido un excelente video de Assassin's Creed Mobile. Esperen con ansias. Les recomiendo ya registrarse. Si pueden registrarse con varias multicuentas, háganlo para no perderse de nada. Oficialmente pienso que es un excelente juego que denomina lo que quiere ser Assassin's Creed Mobile, también conocido como el Assassin's Creed Jade. Así que disfrútenlo, jueguenlo y me dicen qué tal les parece completamente toda la información que les he traído en el día de hoy con este excelente juego. Bueno, nos veremos en un próximo video del canal. Recuerden estar al pendiente de toda la información, como siempre, like y suscripción a muerte, que es lo más importante, y nos vemos en el siguiente video del canal. ¡Claro que sí!